Estamos en este momento en vivo para Radio Madre de Dios y para las redes sociales de la Parroquia San José de la Mariquina, comunicados en esta oportunidad nuevamente con nuestra hermana de Argentina, Silvia Pinto. Con dificultades, el demonio a veces nos pone esas pruebas, esas trabas para poder tal vez conectarnos en el horario que pretendíamos, pero con la gracia de Dios sigue adelante este espacio donde queremos compartir la experiencia de fe, donde queremos compartir también esta buena noticia que es el querigma y que llegue a muchas personas. ¿Cómo está Silvia? Buenos días, ¿cómo estás, Sabrina? Acá estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios pudimos conectarnos, primero con problemas de internet y también con problemas, yo estaba en la calle, como le comentaba a usted fuera del aire, con muchos problemas acá en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, una provincia argentina, donde hay distintas cortes en rutas, puentes, por manifestación, una situación social caótica. Lamentablemente, entonces, las crisis que se viven en nuestros países. Lamentablemente, ya una crisis que está llegando a un extremo, porque ya la gente, bueno, se está manifestando de una manera medio violenta. Ayer anunciaban saqueos, gracias a Dios no se han dado, esperemos que hoy no sea, porque ya están en distintos sectores, grupos, en la ciudad y fuera de la ciudad. Lamentable entonces la situación ahí que se vive, Silvia, pero bueno, si Dios nos permite, continuamos entonces con este tema que a todos nos importa en realidad poder desarrollar esta experiencia de fe y llegar en algún momento de nuestra vida a tener esa conversión que nos permita realmente tener un vínculo, una relación plena con Dios. Entonces, en el programa anterior tuvimos la oportunidad de ir hablando y desarrollando muchas citas bíblicas que nos hablaban de la fe y quedaron pendientes el tema este de la conversión. Entonces, bueno, seguramente nos va a poder ofrecer una oración para que comencemos este espacio, Silvia, si le parece, lo comentemos a mano voy del a pedir, Señor. Sabrina, comencemos con una oración, porque somos, anoche el programa de ustedes estuvo muy lindo, como decía usted con el Padre Raimundo, somos seres sociales, entonces estamos inmersos en un mundo caótico, y a veces eso también nos quita un poco la paz. Yo había orado esta mañana, estaba en la santa paz de Dios, pero con todo el movimiento, todo lo que me ha costado atravesar por manifestaciones y problemas, uno como que todo eso nos sacude y nos quiere hacer perder la paz de Dios. Así vamos a comenzar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, por este día. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que bendigas este momento en el que queremos entrar en tu kairos, salir de nuestros tiempos tan convulsionados para movernos en tu tiempo, Dios, en el tiempo de bendición, en el tiempo de tu presencia, en el tiempo donde tú quieres que vivamos, nos movamos y existamos. Por eso, Señor, te pedimos en este momento que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y entre nosotros, sobre las personas oyentes, sobre todo con lo que vamos a compartir hoy este mensaje del Evangelio. Te pedimos, Jesús, que nos bendigas con tu luz, ilumine nuestro discernimiento, nuestro sentido, ilumina, Señor, esta jornada. Te pedimos, Jesús, que tu paz reine en cada uno de nuestros corazones y en los hermanos que más lo necesitan. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos concedas el don de la fe y la conversión diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una especie de síntesis del tema para que la gente entienda, los que recién se van a conectar en este tema, lo que venimos viendo. Comenzamos ya hace varios jueves hablando del amor de Dios, que tenemos un Padre Dios que nos ama, y Dios quiere que vivamos en su amor, pero hay un obstáculo que no nos permite recibir el amor del Padre, y es el pecado. El pecado que ya heredamos de nuestros primeros padres, con el que nacemos, y que el bautismo nos limpia, nos libera del pecado, pero quedan las consecuencias, que a lo largo de toda nuestra vida nos vamos liberando, sanando de esas consecuencias. El pecado, decíamos, que era el obstáculo que no nos dejaba recibir el amor del Padre. Pero en ese obstáculo que es el pecado, nosotros, con nuestra propia fuerza humana, no podemos vencer al mal, pero tenemos un Salvador, Jesucristo, que es el que viene a vencer al mal y nos ayuda a nosotros, nos capacita para ir venciendo el pecado sucesivamente, para ir pasando, dando pasos de gloria en gloria, venciendo al mal a fuerza de bien. Y la semana pasada veíamos que para poder recibir la salvación en Jesús y poder apropiarnos, por decirlo así, de esta salvación que el Señor ya nos ha
conseguido en la cruz y en la resurrección, necesitamos de la fe. La fe es un don de Dios, pero es un don y tarea. Es un don que Dios nos concede ya por el bautismo. Todos tenemos las semillas de la fe, pero a la vez una tarea que a lo largo de toda nuestra vida tenemos que ir trabajando, desarrollando y haciendo crecer para que podamos ir recibiendo y vivir en la salvación de Dios. Hoy vamos a dar un pasito más. La fe también es un medio necesario para que podamos llegar a Dios, pero para eso también necesitamos convertirnos. Y vamos a la palabra de Dios para que nos dé más claridad sobre este tema. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, vamos a leer 14 y 15. Después del arresto de Jesús, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan y nos concedan la gracia de la conversión, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la palabra, con la oración y con la palabra de Dios, donde el Señor, la conversión no es algo que se nos ocurra a los cristianos, a los católicos, sino que la conversión tiene un fundamento bíblico. La tiene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, ahora tomamos el Evangelio de Marcos, donde el mismo Jesús nos hace una exhortación a un cambio de conducta, convertirnos. Y bueno, nosotros vemos también, a mí por ejemplo me gusta mucho Juan el Bautista, y Juan el Bautista siempre fue alguien que hizo ese llamado a la conversión, un llamado continuo y constante a la conversión. Pero acá el mismo Jesús nos dice, lo que es, hay que tener siempre en cuenta el contexto. No se pueden tomar textos sueltos en la palabra de Dios, porque lo haríamos decir a Dios cualquier cosa, sino que siempre es importante el contexto bíblico, la historia, los géneros literarios, todo eso hace a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Acá dice que Jesús, después del arresto de Juan, Jesús se va a Galilea. O sea, era todo un tiempo también un poco convulsionado, porque ya comenzaron algunas persecuciones. Ahí ya estaba detenido Juan, después sabemos que a Juan lo decapitan. Bueno. Y Jesús comienza acá a proclamar la buena noticia. Y dice, Jesús decía, el plazo se ha cumplido. Esa palabra a mí me tocó fuerte esta mañana cuando la leí, porque vi como la realidad que estamos viviendo, como si hoy nos dijera Jesús, el plazo se ha cumplido. O sea, esta palabra es para todos los días. Cómo realmente cada día el plazo se nos cumple. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie, ninguno de nosotros. Pero la muerte va a llegar. Entonces tenemos que estar siempre como viendo eso, ¿no? El plazo se cumple. Se cumple hoy, se cumple mañana, se cumple dentro de un año, 10 años, 20 años, pero el plazo se va a cumplir. Entonces es como que Dios nos va dando tiempo. El tiempo que nosotros necesitamos, este tiempo es para nuestra conversión. Es un tiempo para darnos vueltas, si estábamos en el mal, volvernos al Señor. Jesús dice, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Esta cita, que nos recuerda siempre el inicio de la Cuaresma, los miércoles de ceniza, cuando vamos a la misa y el sacerdote nos hace la cruz de ceniza y nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. Bueno, es un tiempo realmente que lo deberíamos vivir toda la vida, un tiempo de gracia y de conversión. La conversión es la forma más concreta como se manifiesta la fe, porque en la conversión yo puedo ir mostrando mi fe con los pasos que voy dando. Siempre se ha dicho que la conversión es un cambio de vida, pero esto no quiere decir que se reduzca solo a un cambio de vida. No quiere decir que sea solo un cambio de moral. No. En realidad el cambio de moral es consecuencia del cambio de vida. Eso estuve meditando mucho ayer en base a unos textos que leí. El cambio de moral viene como consecuencia del cambio de vida. O sea, la conversión no se reduce solo a un cambio de moral ni a un cumplimiento de leyes y preceptos. Todo eso es posterior. La conversión me lleva a un encuentro personal con una persona viva, o sea, con Jesucristo. Entonces, cuando yo me encuentro con esa persona, la conversión supone un seguimiento de esa persona con la que me encontré.
Y creo que esto es actual para todos, bautizados y no bautizados. Los bautizados se supone que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, pero no siempre es así. No siempre. Yo misma en mi vida trabajé muchos años desde niña en la catequesis, como misionera, con grupos, pero sin embargo yo considero que no estaba convertida hasta los 19 años, cuando tuve mi primera conversión, mi primer encuentro con Cristo, donde Él para mí pasó a ser una persona real y viva. O sea, no una cuestión literaria, no algo que se estudia, no algo que se aprende, sino una persona con la que me relaciono. Eso lleva tiempo, y no todos tenemos el mismo tiempo. Hay personas a las que el Señor se le manifiesta, niños, chicos, a otros en juventud como a mí, a otros en la edad más adulta, y a otros en su vejez, y a otros antes de morir. O sea, el Señor, eso ya depende de Dios, no de nosotros. Pero sí que es necesario pasar por esta experiencia. ¿Me quiere decir algo, Sabrina? Sí, pero pensaba que la conversión es muy importante, esto que usted comenta, Silvia, de que es algo mucho más profundo, que uno por ahí piensa, no, sí, sí es una persona conversa porque adhiere a la fe, adhiere a el pensamiento religioso, pero va más allá de adherir a un pensamiento, a una ideología, a una teología. La cuestión está en la relación que establece la persona con Dios, con esta persona que es Jesús, persona real. Entonces, si no hay una relación entre la persona humana y la persona de Jesús, no se da una conversión plena. Hasta que no se entable esa relación de amistad, la conversión es muy superficial o no llegaríamos ni siquiera a decirle una conversión, es una adhesión a una idea tal vez o a esta buena noticia que Jesús proclama, pero no el conocimiento real de la persona de Cristo. Entonces, realmente hay esa urgencia en esta lectura bíblica que nos compartió, de que la conversión se produzca desde el interior del corazón, porque tal vez podemos vivir toda una vida y largo plazo, así diciendo, me reconozco católico porque adhiero al credo, porque estoy de acuerdo con los mandamientos, quiero cumplir los preceptos de la iglesia, pero hasta que no se genere esa conversión profunda, que es el vínculo con la persona de Jesús, no es una conversión del corazón. Así es, Abril, así como usted lo está describiendo muy claramente. La conversión es realmente un cambio muy profundo, un cambio radical, que lleva a un cambio de criterios, de pensamiento, de sentimientos, de decisiones, con convicciones. Por eso diríamos que la conversión significa cambio de criterios de comportamiento. Acá voy a hacer referencia a algo que me gusta mucho, para que cuando tengan tiempo y puedan, lo compren, lo consigan y lo lean. En el Evangelii Nuntiandi, esta es una exhortación apostólica sinodal del Papa Pablo VI, que es muy interesante, importante que la conozcan todas las personas que se dedican a la evangelización. Evangelii Nuntiandi. Y acá nos dice algo muy importante. Bueno, a mí me encanta este librito, ¿no? Desde cuando yo estudiaba y lo leí, para mí fue una luz y como una claridad, una especie de explicación bíblica, donde nos ayuda a ver que realmente qué es evangelizar, qué es convertirse, qué es la fe, porque trata distintos temas. Por ejemplo, acá hablaba de el inalterable depósito de la fe, en el capítulo 65 y punto 65, como para dar cierre a lo que hablábamos el otro día. La fe es mucho más que adherirse a una filosofía, digamos, que uno tenga de algo. No, no, no. La fe la supera, va mucho más allá. Entonces, este depósito de la fe que nosotros tenemos, que ha sido revelado, es lo que nos ayuda, nos capacita para poder lograr una conversión. Porque yo en la conversión dejo algo, pero me adhiero a otra cosa. La conversión significa que hay un cambio de criterios, de comportamiento, pero significa que yo entrego una cosa a cambio de otra. O sea, estoy entregando una vida pasada, una vida de pecado, una vida de heridas, a cambio de otra cosa. O sea, estoy recibiendo a cambio la nueva vida en Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Me gusta mucho el punto en el capítulo 2 de este librito, dice que la conversión, bueno, acá habla de 3 tipos de definición. Hay una definición teleológica, intensiva y esencial. Eso uno lo estudia en teología, pero no vamos a entrar en eso ahora porque lo que me interesa a mí es transmitir el mensaje de Cristo, no tanto dar una clase teológica. Entonces, pero esta definición intensiva
tiene una gran claridad para que nosotros podamos entender lo que es la conversión. La conversión, dice, para la iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o en poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicios, los valores determinantes, los puntos de vista, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios o con el designio de salvación. Esa frase para mí es maravillosa de este documento, porque nos da una claridad. Acá el Papa Pablo VI, mire, cuando ya hace bastante tiempo, nos da una gran claridad sobre lo que es convertirse, y lo que nosotros los predicadores debemos predicar. O sea, la conversión es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio. No es, como decíamos el otro día, adecuarse al mundo, sino dejar que el mundo se adecue al Evangelio. Es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio. O sea, ¿cuáles son mis juicios ante la situación real que estamos viviendo, ante la situación actual, ante situaciones personales y familiares? ¿Cuáles son mis criterios de juicio? Bueno, ahí entra la conversión, porque la conversión toca mi vida. No es conversión solo de ir al templo, de ir a la misa, volver a la casa y hacer otra vida. No, eso no es conversión. La conversión es cuando la presencia de Dios toca mi vida en general, toca mis pensamientos, mi acción, mi obrar, mis sentimientos, mis conceptos, mis criterios, mis convicciones. Eso traspasa es conversión. todas las dimensiones de la persona. Exacto, traspasa todas las dimensiones de la persona, y no solo de la persona, sino que también de lo social. Convertirme es que en mi vida personal también se refleje mi conversión en lo social. Como ustedes bien decían anoche, o no sé si ha sido anoche ya otro programa que vi donde ustedes decían, sí, que no, no puedo sé. Claro, no puedo yo convertirme, no puedo decir, sí, yo creo en Dios, y un hermoso video que pasaron en la Pastoral Familiar, donde hablaba este sacerdote, que me maravilló ese video, donde él decía que nosotros creemos en Dios, somos muy católicos, pero votamos abortistas, pero votamos al que está promulgando ideología de género. Creemos una cosa, pero hacemos otra. Bueno, ahí necesitamos convertirnos. Mi conversión tiene que tocar mis criterios, mis decisiones, a la hora de ir a poner un voto. Eso es convertirme. Mi conversión toca mi vida, toca todo lo que atañe a mi vida, personal, familiar y socialmente. Y acá en esto lo que nos dice Evangelio Lutiandi, toca también los criterios, los valores determinantes. Qué importante que los católicos leamos este documento, porque es muy claro lo que el Papa Pablo VI ya nos decía. Toca los valores determinantes. O sea, cuando yo estoy convertido, mis valores determinantes tienen que ser de acuerdo al Evangelio, a lo que me enseña la Iglesia. Yo no puedo decir que estoy convertido a Cristo y vivir de acuerdo a otros valores. Eso es un engaño, un autoengaño y un engaño diabólico. Las líneas de pensamiento. Me encantó el programa de filosofía que ustedes hacían el otro día, porque ahí veíamos cómo hay posturas anticristianas, posturas que contradicen realmente a los que vivimos en la fe, y posturas que podrían acercarse a la fe. Pero acá hay algo muy lindo. Anoche leí algo muy lindo en el documento de Razón y Fe, que justo el padre Raimundo lo citaba, y ahí es muy lindo lo que el Papa Juan Pablo II habla en ese documento. También sería linda esa carta encíclica leerla, Razón y Fe, porque ahí precisamente él dice eso, que está bien que nosotros adhieramos a un pensamiento que sea más o menos viable, pero no es, digamos, lo perfecto, no es a lo que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a algo más que eso. Ahí el Papa Juan Pablo II lo explica. Está bien, o sea, la filosofía está bien cuando se trata de vivir en un país, se trata de insertar cierta filosofía de vida que más o menos se acerca a la verdad, porque están en la búsqueda de la verdad, pero nosotros que tenemos la verdad revelada, ya tenemos la verdad. Cristo es la verdad. Entonces nosotros, los predicadores, los evangelizadores, debemos apuntar siempre a que se viva la verdad revelada por Cristo y a plasmar en nuestros ambientes toda esa verdad revelada por Cristo. No solamente algo que satisfaga nuestro pensamiento, sino la verdad con mayúsculas. Esto hay que tener en cuenta, porque los documentos son muy ricos, tienen una riqueza impresionante. Entonces, sigue diciendo acá el Papa Pablo VI, que nuestra evangelización, nuestra conversión debe tocar los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. O sea que ya hace años él nos estaba haciendo este llamamiento, y que quizás muchos no hemos tenido oportunidad todavía de leerlo, de meditarlo, o quizás muchos no hemos llegado a comprender esto.
pero la conversión toca todos estos criterios de nuestra vida y nos llama realmente a una nueva vida en el Señor. Decíamos al principio que ni siquiera es una vida de fidelidad a preceptos y normas, porque la supera los preceptos y normas. Porque quien se encuentra con Cristo se adhiere a una persona y comienza a vivir el seguimiento a Cristo. Y vivir el seguimiento a Cristo implica ir observando, contemplando sus conductas, su estilo de vida, sus palabras, su forma de manifestarse. Si nosotros vamos al Evangelio, vemos que la época de Jesús también era difícil. Y también él tenía mucha oposición en los fariseos y los maestros de la ley de su época. Y sin embargo, Jesús siempre tuvo una altura espiritual y un modo de decir las cosas, de manifestar su verdad, pero con claridad. Nunca fue alguien ambiguo. Él con mucha claridad. A los fariseos le decían la cara, raza de víboras, fariseos hipócritas. Y eran gente de autoridad en la época. O sea, eran autoridad religiosa. Sin embargo, el Señor nunca dudó en manifestar la verdad con total claridad. Y yo creo que este es un llamado hoy para nosotros los católicos, los cristianos, que debemos manifestar eso en los lugares donde nos movemos, en la misma iglesia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras amistades, manifestar la verdad con claridad, sin acusar. Y con una conversión real también va a depender que el seguimiento que uno le haga a Jesucristo, la adhesión que uno tenga a Él, o el cumplimiento de sus preceptos, no va a ser simplemente por el hecho de cumplir sus preceptos, sino justamente por esta relación y este vínculo tan personal, porque me siento amado por Él y porque yo quiero amarle también plenamente, en relación de amistad, en relación de sentirme un hijo de Dios. Bueno, algunos en la consagración se sienten esposos también en ese vínculo que tienen, pero entonces es esa relación la que me va a motivar también a seguir los preceptos y a transparentar, como decíamos, que esto traspase cada dimensión de mi vida, en lo social, en lo familiar, en mi vida de oración. Va a ser atravesada justamente esa fe, esa conversión, por ese amor verdadero y no simplemente por la idea de adherir a estos preceptos que me dejó, si me son más o menos útiles, estas doctrinas, si me parecen más razonables o no a lo que quiero vivir. Como usted dice, Sabrina, y la conversión es un paso. Yo siempre lo veo así, ¿no? Es como un paso. Es un paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del odio al amor, de la mentira a la verdad. O sea, son pasos de la deshonestidad a la honestidad. Entonces son pasos, como celebramos en Pascua, no son pasos, pero nosotros tenemos que vivir una continua Pascua. Precisamente la Eucaristía es eso, es una Pascua continua. Entonces tenemos que ir, y nuestra conversión va a ser continua, siempre. Nunca podemos decir, yo ya estoy convertido. No, me acuerdo yo al principio de mi conversión, yo creía que ya, me convertí, ya está, cuando tuve mi primera conversión a Cristo, en un Pentecostés. Y bueno, yo feliz, tenía una felicidad porque decía, yo me convertí al Señor. Y con los años me fui dando cuenta, cuando uno va chocando contra muchos muros, cuando uno le falla al Señor, cuando uno tiene que volver al Señor, se va dando cuenta que la conversión es continua. La conversión es un estilo de vida. La conversión nunca termina, hasta el último día de nuestra vida. Hasta que estemos tan purificados para poder llegar a ver a Cristo cara a cara también. Porque mientras tanto hay cosas que en nuestro ser tienen que cambiar. Entonces, si bien conviértanse y crean en el Evangelio, hay un primer paso que uno va dando, el creer en el Evangelio. Hay una modificación, un cambio, como decía, de la muerte a la vida, de los valores. Hay algo que torció nuestro interior y es distinto ahora. Pero sí, no somos santos todavía, evidentemente hay mucho en qué trabajar y es dejar que Dios siga transformando y limpiando todas esas impurezas que llevamos marca del pecado hasta que algún día realmente seamos tan puros, tan transparentes para poder contemplar a Dios, bueno, y de hecho transparentes para dejar que su luz traspase a nuestro ser, de cierta forma. Así es, así es. La voy a leer acá porque yo no la sé pronunciar bien, la tengo escrita, una palabrita que encontré que en el Antiguo Testamento se traduce esta palabra en el hebreo como shubke. No la sé pronunciar bien, no sé si es así la pronunciación, que el significado es volverse a Dios. Me gustó mucho esto. El significado es volverse a Dios. Y decía que esta palabrita se encuentra 120 veces en el Antiguo Testamento. Y ya desde el griego la palabra es metanoia, que significa también volverse a Dios, convertirse. La metanoia es una conversión, es un encuentro, volver. Y esta palabra decía acá en este libro que leía que se encuentra 22 veces en el Nuevo Testamento.
Y este volverse a Dios me gustó, porque metanoia significa eso, ¿no? Como darse vuelta, como si yo voy caminando en esta dirección, pero ahí veo oscuridad y atrás lo tengo al sol, entonces darme vuelta de cara al sol. Eso vendría a ser la conversión. Y cuando me doy vuelta con todo lo que soy, no solo con el intelecto, sino con todo lo que soy, con mi ser persona. Bueno, eso es conversión. Meditaba sobre esto y me parece que eso es lo correcto, ¿no? Cuando me convierto al Señor, me convierto con todo. Por supuesto que esta conversión es gradual, como decíamos, toda la vida nos lleva, es un proceso que comienza desde la primera conversión que tenemos a Cristo, uno comienza a sentir ese enamoramiento con Él, que primero es enamoramiento hasta que llega a ser un enamorarse y después llega a ser amor, como nos pasa en la vida humana. Es muy parecido el proceso espiritual que se da. La maduración en el amor también, claro, todo un proceso madurar. Exacto, es un proceso, como yo me acuerdo cuando tenía mi primera conversión a Cristo, uno está así como, sinceramente digo, Sabrina, era como que ya vivía en otro mundo, nada me interesaba. Yo era chica, tenía 19 años, mi papá no me entendía, me dice, pero ¿qué te pasa? Era muy gracioso, conversábamos y él me decía, a vos los curas te han cambiado la cabeza. Y yo le decía, no, papá, el Señor. Bueno, ese amor que uno parece un loco así, que está tan enamorado en otro lado. Sí, porque mi papá me quedó mirando un día, me acuerdo que conversábamos en la mesa y yo le decía a él, papá, ¿sabes que yo siento que tengo un cielo interior? Tengo un cielo en mi corazón y ya no me importa más nada. Y mi papá me miró y me dijo, no, tenés que estudiar y hacer no me vengas con que no Poné los pies en la tierra. Claro, él siempre me trataba de hacer poner los pies en la tierra. Eso también es bueno, es bueno. Por eso también, no me acuerdo si Santa Teresa, quien decía que es importante tener un director espiritual así. Y gracias a Dios, Dios me puso esos directores espirituales, que siempre me bajaban, me hacían poner los pies en la tierra, porque eso es bueno. Y bueno, por supuesto, yo tenía 19 años, entonces esto lleva un proceso que, ves, han pasado casi 30 años y uno va viendo cómo en el camino uno esa conversión se va madurando. Es que uno tiene que aprender a estar en el mundo sin ser del mundo, y si lleva un tiempo, aprender a seguir estando en el mundo y reconocernos que no es que nos apartamos totalmente, no, estamos viviendo y caminamos en este mundo, con un corazón que tal vez quiera estar en el cielo, evidentemente lo anhela, lo sueña, lo desea, quiere estar en ese cielo que es la relación con Jesús, pero mientras tanto estamos caminando en este mundo y hay una misión, y también es esta misión que nos refería, compartan el evangelio. O sea, hay que llevar el evangelio, y si no ponemos los pies también un poquito en la tierra para darnos cuenta de eso, no se puede llevar a cabo. Así es, Sabrina, así. Bueno, eso me llevó años a mi entender. Años, lleva años, uno va haciendo un proceso y va tratando de... Al principio yo, cuando recién me convertí a Cristo, me quería ir de ermitaña, me quería ir a la montaña, quería dejar todo. Y bueno, ahí mi papá y mi director espiritual me hicieron poner la tierra, y bueno, me dijeron, no, usted primero estudia, se recibe y después va a decidir lo que quiere. Bueno, está bien, son caminos, todos tenemos diferentes caminos. El Señor por algo sabe por qué nos llama a cada uno de distintas maneras. Son caminos donde Dios, que nos conoce, sabe lo que es bueno para uno. Decíamos que la conversión es pasar, también esto me gusta mucho, siempre lo medito, pasar de ser esclavo de Satanás a vivir como hijo de Dios. Es muy importante tener en cuenta esto en la conversión, porque por lo general uno no se da cuenta, pero cuando uno todavía no se convierte a Cristo, uno es esclavo de Satanás. ¿En qué sentido? Es esclavo del mundo, esclavo de las modas, esclavo del que dirán, esclavo de las cosas, esclavo del dinero, esclavo de todo lo que, digamos, nos rodea, que muchas veces es mundano. En cambio, cuando uno se convierte a Cristo, sigue, como usted dice, con los pies en la tierra, viviendo esas realidades desde otro lugar, desde el señorío de Cristo. Jesús es mi Señor y desde Él vivo esto, pero ya no me domina el dinero, no me dominan las cosas. De acá recuerdo hablando con usted, cuando yo era más chica quería ser modelo, hasta que después me puse con el tiempo, cuando el Señor me llama, me convierte, me hace ver que ese no era mi camino. Y no iba a ser feliz ahí porque no era mi camino. Entonces eso me hacía vanidosa, me hacía una persona creída, me hacía estar pendiente solo de mi apariencia. Entonces uno ahí va, esto es la conversión, ir dando pasos en fe, donde uno va tratando de darse cuenta que qué es lo más importante en la vida, quién es el más importante en la vida. Y cuando uno descubre quién es el más importante, Jesús, y quién es Jesús, el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Por eso yo creo que más allá de toda verdad parcial, nuestra verdad es Jesucristo. Y cuando uno lo descubre a Él, da este cambio, se convierte a Él y trata de ir descubriéndolo cada día más hasta el fin de la vida.
Vamos a leer una cita bíblica que me gusta, de acá del profeta Joel, donde también nos habla de la conversión. La conversión debe brotar de lo más profundo del corazón. Dice acá el profeta Joel, más ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Esta cita se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Acá voy a entregar unas citas bíblicas para que después los tiempos de cada uno las puedan meditar, porque si las meditamos a todas no vamos a terminar hasta las 5 de la tarde. Pero con gusto, por lo menos. Sí, la conversión es el llamado de Juan el Bautista continuamente. Convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, 17. También podríamos tomar la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 2. Bueno, la que tomamos hoy, que es Marcos 1, 14 al 15. Y Lucas 3, capítulo 3, verso 8. También Jesús nos habla de esta conversión, Pedro nos habla de esta conversión el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, verso 38. O sea que la conversión aparece continuamente, muchas veces en la Biblia. Es una palabra que da vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros necesitamos convertirse, salir del pecado para volver a Él. Y esto necesitamos hacerlo diariamente, diariamente. Todos somos tentados, todos tenemos caída y todos estamos en un mundo que muchas veces nos arrastra hacia atrás. Entonces necesitamos diariamente, por eso el examen de conciencia de cada noche, necesitamos ver en qué hoy fallé, en qué necesito convertirme, en qué puedo cambiar para mañana, qué puedo hacer de una manera distinta. La conversión es fundamental cada día y todos los días. Esto es lo que decíamos recién, esto de convertirnos de Satanás a Dios, dejar la vida que traíamos, dejar las esclavitudes para comenzar un camino nuevo. Conversión también significa esto, entregar ataduras, entregar heridas, entregar traumas, lo que traemos del pasado y abrirnos a algo nuevo, a una vida nueva. Vamos a profundizar un poquito qué significa esto. La conversión me pasó en todo esto que hemos visto durante muchos años en los ministerios de sanación, que muchas personas que han sido atacadas por el mal y que han vivido experiencias feas, que hasta les ha tocado, digamos, lo humano, ¿no? Que han tenido manifestaciones feas, manifestaciones diabólicas, uno se da cuenta que muchas veces la persona, cuando ha ido haciendo un proceso de conversión, un camino de vida en Cristo, un camino de vida eclesial, la persona sola se va liberando, se va sanando, se va convirtiendo. A medida que más se va adhiriendo al Señor, la persona se va sanando de las ataduras que tenía, se va liberando y va haciendo un proceso de sanación interior. Bueno, eso es conversión. Conversión es cuando uno ve, se da vuelta, sale de la oscuridad a la luz. Entonces, es muy importante este camino, que lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos algún seminario de sanación, si Dios quiere. Uno tiene que ir dando esos pasos en fe, de ir renunciando a las heridas que trae, quizás a veces al malograr que tuvo, o muchas veces quizás sin culpa a los traumas que ha heredado de la niñez, o que ya los ha heredado, que trae de la niñez, y que muchas veces estas ataduras emocionales y psicológicas no le han permitido vivir la vida nueva en Cristo. Y cuando uno va dando pasos de conversión, cuando uno va diciendo, me adhiero a Jesús, la misma presencia de Jesús va sanando y liberando estas ataduras. Y ese es un proceso de conversión y de sanación. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que nosotros también lo pongamos en práctica. Entonces, dejar pasar de la soberanía del poder de Satanás a la soberanía de Dios. Vamos a leer Efesios 2:1. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: en cuanto ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en tiempo en que seguían las corrientes de este mundo, sometidos al príncipe de las potestades maléficas, ese espíritu que continúa eficazmente
su obra entre los rebeldes a Dios, y como estos estábamos también nosotros, los que en otro tiempo hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de esos deseos desordenados y de las malas intenciones, y estando como los demás destinados a la ira divina por nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. El apóstol acá nos dice de lo que estábamos hablando. Él cierra la idea dándonos a entender que nosotros todos hemos estado sometidos por Satanás en un tiempo, porque hemos vivido en la oscuridad del pecado. Pero a medida que Cristo se va manifestando en nuestra vida y que aceptamos la luz de Jesús, vamos saliendo, eso es convertirse, saliendo de esa oscuridad y pasando a la luz en el Señor. La conversión exige sin duda un trabajo y un esfuerzo personal. No es que es don de Dios, pero es de esfuerzo personal. El Señor nunca deja de contar con nosotros. Siempre cuenta con nuestra parte. Es verdad que Dios me da una gracia, es un don el convertirme. Pero también es verdad que yo debo poner mi parte. Porque si yo me quedo así, cruzada de brazos, digo, bueno, sí, ya me voy a convertir un día. No, uno tiene que buscar la verdad, buscar la luz. Ese ya es un principio. Uno tiene que dar pasos, yo tengo que caminar hacia la verdad. Si yo quiero convertirme, voy hacia donde voy a encontrar al Señor, hacia donde me van a hablar del Señor, me reúno con personas que me van a hablar de Dios, me van a acercar a Él. O sea, si yo doy pasos hacia lo opuesto, más vale que no me voy a convertir y voy a seguir esclavizado por el mal. O sea, que tiene que ver con una actitud de la persona. Por eso es importante en la conversión que nosotros también tengamos una iniciativa. Es donde Dios, en el Salmo 80, versículo 4, dice, Dios, haznos volver, que brille tu rostro y seremos salvos. O sea que es un don de Dios. Primero está la intervención divina. Dios me concede la gracia de la conversión. Pero yo, con mi acción, con mi actitud, también pongo mi parte para ir caminando en esa conversión. Dios primero me llama, me da como el primer empujón. Pero yo desde ahí comienzo con una disciplina de oración, dejando las cosas que no me hacen bien, dejando quizás personas que no me hacen bien, grupos que no me hacen bien, haciendo un cambio de conducta, de actitud. La conversión engloba todo eso, pero es más que eso. Es como pensar por ahí, Silvia, que tal vez en esto de que los pecados y todo lo que la presencia del demonio nos tiene como encadenados, es Cristo el que puede cortar las cadenas, pero hay veces estamos tan acostumbrados a haber estado hundidos en el pecado, en las modas que nos acomodan, que tenemos abrazadas las cadenas. Entonces sabemos que nos oprimen, pero tampoco las soltamos. Y puede ser que Cristo esté con toda su intención de cortarlas, pero tenemos que dejarlas soltar también, tenemos que separarnos de ellas y tenemos que ir en búsqueda de la luz para poder hacer ese cambio. Pedirle al Señor la gracia y Él, en su poder, puede, no es algo que podrá o no podrá liberarme, Él puede, Él es Dios, tiene la capacidad plena de liberarme de cualquier tipo de atadura. El tema es, yo colaboro también y contribuyo a esa obra para la liberación, yo me quiero alejar de esas cadenas que me oprimen, de ese lazo que uno tiene con el demonio. Mire, lo que usted dice me hizo recordar algo. ¿Sabe que es verdad, Sabrina? Lo que usted está diciendo es verdad. Hay personas, perdón. ¿Hola? Sí, se cortó. Hay muchas veces me tocó conversar con personas en los ministerios de sanación y liberación que han estado tan acostumbradas, sobre todo las personas que han practicado algún tipo de cuestión esotérica o brujería, se han acostumbrado tanto a eso que les cuesta horrores salir, dejar eso. Es como que no conocen otra cosa, no la conocen, al no conocerla, y el demonio es tan astuto y es tan engañador por excelencia, padre de la mentira, que les hace sentir como que están más cómodos, que están bien ahí. Una chica que estaba en un proceso de liberación llegó a decirme un día que ella estaba bien así, increíble, porque a ella ese espíritu la ayudaba y la protegía. Entonces yo tuve que conversar muchas horas con esta mujer para hacerle entender que eso es un engaño, que ella no escuche eso, eso es un engaño diabólico, nunca te va a ayudar ni te va a proteger, te está engañando para que no deje el paso de conversión, pero eso es mentira. Pero hay espíritus engañadores, como bien lo dice la palabra de Dios, que a la persona le hacen creer eso.
que está bien como está, que está bien en esa oscuridad en que se halla, que ellos la protegen ahí, es increíble, pero eso se da. Y respecto a lo que usted decía hace rato, se me pasó, pero ahí quería retomar lo que usted decía, que es importante, sí, creer en la palabra y poner la parte de uno, porque hay una cita bíblica que dice, hasta los demonios creen y sin embargo tiemblan. Eso es muy importante tener en cuenta. El diablo sabe que Jesús está en la Biblia, él sabe que está en la palabra. Es más, una vez nos tocó atender un muchacho que a mí me impactó y me sorprendió mucho, porque tenía un conocimiento bíblico impresionante. Yo buscaba citas bíblicas en plena liberación y empezaba a proclamar, y él me decía las citas. Yo quedé sorprendida, porque ellos conocen la Sagrada Escritura. Pero ¿cuál es la diferencia entre los demonios y las personas que seguimos a Cristo, los discípulos de Cristo? Que obedecemos la palabra. El demonio no la obedece. El demonio sabe que la palabra tiene poder, sabe que la palabra es verdad, cree, hasta la palabra dice, los demonios creen y sin embargo tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos son tan soberbios que no la obedecen. La diferencia con un discípulo es que debe obedecer la palabra de Dios que el Señor nos dice, y eso es nuestra parte, esa es poner mi parte. Yo le debo obediencia a la palabra, y eso es duro, es difícil, es gracia, es un trabajo arduo, pero que un discípulo del Señor va haciendo un camino, un proceso toda la vida, como decíamos, toda la vida. O sea, yo puedo ir viviendo una cita bíblica, un versículo, por un tiempo, y después viviré otro. No puedo vivir toda la palabra junta, si no ya sería un santo de altar y todavía no somos. Entonces no podemos vivir todo, porque es tan rica la palabra de Dios, tan sabia, es tan poderosa, que nosotros en nuestra limitación humana no podemos todo, vivir todo a la vez. O sea, vamos de gracia en gracia, vamos dando pasitos. Esa es nuestra conversión a Cristo. Vamos dando pasitos en la fe, vamos dando pasitos de conversión, vamos dando pasitos de ir saliendo de las garras del demonio, del mundo y de la carne, para ir entrando en la vida nueva en Cristo. Por eso decimos que este proceso dura toda la vida. Vamos a tomar otra cita bíblica en el Salmo 85, verso 5, dice, haznos volver, Dios de nuestra salvación, cesa en tu rencor contra nosotros. En este salmo es muy importante orar con los salmos. Es muy lindo y muy sabio orar con los salmos, porque estas citas bíblicas nosotros las podemos ir proclamando y orando, pidiéndole al Señor que nos conceda esa gracia de conversión. Así cuando le decimos, haznos volver, Dios de nuestra salvación, cesa en tu rencor contra nosotros. Es como que nosotros le estemos diciendo a él, Señor, dame la gracia de la conversión y capacítame para que yo pueda. Dame la gracia de que yo quiera, que yo pueda adherirme a esta conversión, que yo quiera dar pasos, que yo quiera salir del pecado, que yo quiera, Señor, cambiar. Es muy importante aquí la oración. La oración me va a ir llevando a este crecimiento espiritual. Pero si yo nunca oro, lo que vemos en nuestra sociedad actual, si nosotros le hemos cerrado la puerta a la oración, al diálogo con Dios, es muy difícil que haya una conversión. Por eso Está el vemos... Señor repleto de dones para entregarnos y esperando que se los pidamos nomás. Exacto. Todos nosotros tenemos dones y carismas que Dios nos ha concedido desde el bautismo. Todos. Pero a veces yo veo, digo, que me entristece porque veo que nosotros los bautizados no tomamos conciencia de los dones y carismas que Dios nos ha confiado. Todos estamos rebasando de dones y carismas, pero es como que los tenemos ahí, cerrados en una caja fuerte, con candados. No los ponemos en práctica, no los, digamos, no hacemos vida de lo que Dios nos está dando. Es increíble, pero todos nosotros, no es que esta persona tiene el carisma de sanación, este tiene el carisma de liberación, Dios nos ha colmado de dones. Y la palabra en 1 Corintios, no recuerdo en este momento bien la cita, si es capítulo 3, verso 5 o capítulo 5, verso 3, pero en una de esas citas dice que toda nuestra capacidad viene de Dios. Entonces todos estamos capacitados por Dios para realizar las obras de Dios. Y solamente que nosotros no ponemos nuestra parte. Este es el problema. O sea que vemos que en la conversión el problema no es Dios, somos nosotros. No ponemos nuestra parte. Así es como nuestro Señor Jesucristo llama a los apóstoles y uno dice, no eran personas que eran capacitadas, no, si eran capacitadas porque Él sabía quién estaba llamando realmente y sabía que Él mismo era el que los capacitaba, porque Él era el que ofrecía los dones, así que no dependía de sus propias capacidades, por así decirlo, sino de la gracia que Dios le daba. Usted ha tocado un punto tan importante, mire, Sabrina, lo que usted dice
fueron elegidos hombres sin instrucción. Los primeros 12 eran hombres sencillos, hombres pescadores, personas con oficios muy simples, y sin embargo fueron elegidos por Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que él los iba a capacitar. Y nosotros vemos esa capacidad, es la capacitación que ha hecho. Nosotros vemos a un Pedro, a un Pablo hablando, cuando vemos los hechos de los apóstoles, leemos las cartas de Pablo, y es impresionante. Cuando Pablo habla en Pentecostés y hace todo ese plan, presenta el plan de salvación de Jesús, es impresionante, es la capacidad de un doctor en teología, la forma en que él lo expone. ¿Quién lo ha capacitado? Dios. Y ahí se confirma la misma palabra. Toda nuestra capacidad viene de Dios. No es que porque yo estudie, no es que porque yo me dedique, sí está bien estudiar, porque esa es también poner nuestra parte, está bien. O sea, a mí me interesaba mucho aprender más sobre la Sagrada Escritura, sobre teología, y me puse a estudiar, a leer. Está bien, esa es mi pequeña parte, yo pongo mi parte, pero Dios la bendice. Dios es el que da vida a mis palabras. Dios es el que puede tocar los corazones a través de mi predicación. No va a ser tocada por mi estudio teológico, lamentablemente, y eso lo vemos. Tenemos cuántos teólogos que a veces dicen barbarazos y que no convierten a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra capacidad viene de Dios. Y acá entra en juego la oración. A medida que yo más oro, más instrumento eficaz de Dios voy a ser. La oración me capacita y me hace un instrumento eficaz para el reino de Dios. Si yo no oro, todo ese conocimiento bíblico, todo ese conocimiento teológico y todo lo que yo me haya aprendido de lo que dicen las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, las cartas del Papa, si yo tengo solo eso en la cabeza, soy un soberbio. Y si soy un soberbio, me asemejo más a Satanás que a un discípulo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo me dedico a la predicación, está bien que me forme, pero mi primera formación tiene que ser la oración, porque la oración me capacita según el plan de Dios. Por medio de la oración adquiero la gracia de la humildad. La humildad es fundamental para predicar y evangelizar, porque si no puedo ser un gran sabio soberbio. Entonces eso no ayuda al reino de Dios. Y eso lamentablemente pasa, Sabrina. Hay muchos teólogos muy soberbios que creen que porque sin nada de obediencia, sí. O sea, tienen esa similitud justamente con el pecado del demonio, es la falta de obediencia, de sumisión. Exacto. O sea, hay una cita bíblica que en este momento no la recuerdo, le prometo que para la próxima la voy a traer. Hay una cita bíblica muy linda que dice eso, que la sabiduría esta humana sin Dios es diabólica y demoníaca, y que la sabiduría verdadera, espiritual, es la que es humilde, sencilla, que transmite luz, que transmite a Dios. Eso está en la palabra de Dios. En este momento no recuerdo la cita, pero sí recuerdo que lo leí. Y yo ahí muchas veces cuando estudiaba, me acuerdo yo cuando estudiaba un monje amigo, el padre Marcelo Maciel, me enseñó a estudiar así. Él me dio esta claridad. Él me dijo un día, un monje benedictino, que me conoce desde niña, y él me dijo, Silvia, cuando estudies, orá. Sentate primero, orá. Invocar al Espíritu Santo. Pedirle que Él te dé sabiduría, que la luz venga de Él y te libre de la soberbia. Eso a mí me sirvió muchísimo. Me sirvió enormemente esas palabras del padre Marcelo. Porque siempre cuando yo me sentaba a orar para cada parcial, para cada examen, hacía eso, me acordaba de lo que él me ha dicho. Y veía yo que sí, que era bueno, que me hacía bien, porque me sacaba de mi soberbia, me sacaba de mi vanidad. Porque realmente, te digo, Sabrina, cuando uno estudia, aprende y aprueba con buenas notas, el demonio pone esa soberbia. El demonio nos quiere hacer creer que sabemos mucho. Mentira, no y que son nuestras nada. capacidades, que lo logramos por nosotros mismos y no por la gracia de Dios. Y sabe que ahí fue tan providencial yo en mi vida, porque me acuerdo cuando estaba un día, venía aprobando, sintiendo y aprobando bien, y el demonio me quería cantar al oído eso. Y entonces yo me puse a orar, me acordé de las palabras del padre Marcelo, y me puse a orar. ¿Sabe que abrí la Biblia? Y es impresionante, ahí me dio el Señor esa palabra, porque toda nuestra capacidad viene de Dios. Eso para mí fue un sacudón, una bofetada del Señor que me ubicó en la realidad. Me ubicó, me dio claridad, y esa claridad me sirvió para toda la vida. O sea, porque toda nuestra capacidad viene de Dios. El Señor ahí me estaba diciendo, tu capacidad viene de mí, tu capacidad yo te la he concedido desde el bautismo. Todo lo que tenés es mío, no es tuyo. Entonces yo le debo obediencia a Él y debo dar lo que Él me ha dado, porque no es mío. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Todo lo que trabajamos y servimos al Señor en la evangelización. Por eso es tan esencial el tema de la oración.
ninguna obra, por más bonita que parezca en la iglesia, si no se realiza con la oración como base, no puede dar frutos. Exacto, y sabe que caen las cosas. Yo he visto a lo largo de todos estos años, yo he visto grandes proyectos eclesiales y que hoy han desaparecido, porque todo lo que no se hace desde la oración se cae. Solo la oración, porque ahí está la presencia de Dios, en la oración Dios bendice el proyecto. En cambio, nosotros muchas veces estamos acostumbrados a elaborar grandes proyectos sin pedirle al dueño de los proyectos que nos dé el ok. No, no es así. Entonces primero tenemos que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿vos querés esto? ¿Esto está de acuerdo a tus planes de bendición para mi vida? Y yo creo que en eso a veces fallamos los católicos, que nosotros por ahí creemos que ya la sabemos todas y empezamos a hacer cosas, y a la larga no da fruto. Entonces, para que algo dé fruto, primero tiene que pasar por la oración. Primero tengo que sentarme en el sagrario. El primer paso de un proyecto es ese, sentarme en el sagrario y pedirle al Señor que ilumine si es eso lo que Él quiere, si es ese proyecto el que Él quiere en este momento para mi vida, si ahí está la bendición de Dios, y Él nos hace sentir, porque Él produce en el corazón una armonía, una paz como respuesta. Si Él nos da esa armonía, esa paz, esa intuición de que sí, recién llevarlo a cabo. Pero si el Señor no nos da eso, si nosotros sentimos turbación, confusión, falta de claridad, es porque eso no es un proyecto querido por Dios, aunque parezca muy lindo. Y eso nos pasa, ¿no? Muchas veces nos pasa. Cuando uno se pone realmente en la presencia de Dios, el Señor nos permite experimentar lo que viene de Él de lo que no viene de Él. Ahí entra el don de discernimiento. Ese don también lo tenemos por el bautismo, solo lo tenemos que poner en práctica. El don de discernimiento y discernimiento de espíritus, porque a veces el mismo mal espíritu es el que nos tienta a hacer algo y que no es querido por Dios, y que tiene apariencia de bien, pero a la larga nos termina enredando en cosas que Dios no quiere. Por eso es importante siempre consultar con el Señor. Es muy importante. Y yo creo que eso me lo recordó el Señor muchas veces cuando yo metí la pata, me equivoqué, haciendo cosas que no eran queridas por Él. Y eso me lleva años hasta que uno se va dando muchos golpes y Dios te hace entender, tienes que consultarme. Y es así. Y cuando uno le consulta a Él, las cosas son distintas. Continuemos con nuestro tema. Dice también, vamos a tomar una cita bíblica. Ya he dado muchas citas, se me hace. Conviértenos a ti, oh Yahvé, y nos convertiremos. También esa cita está en Lamentaciones 5:21. Bueno, la conversión es una entrega a Dios de la propia vida y su fruto es el perdón de los pecados. Esto es muy importante, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. O sea, su fruto es el perdón de los pecados. Cuando nosotros tenemos conciencia que hemos estado en una vida de pecado, y nos damos este cambio, damos esa vuelta, todo está relacionado. Tiene que ver con el fruto es esto, el perdón de los pecados. Cuando yo hago una buena confesión, cuando yo doy ese cambio, esa vuelta de rosca, y digo, no, esto no puede seguir así, debo cambiar esta actitud, entonces tiene que ver con el perdón de los pecados. Ahí también hay un sacramento que me libera, me restaura y me hace volver a Dios. Y es algo que también lamentablemente hoy se ha perdido mucho. Hoy la gente lamentablemente no cree en la confesión. Con dolor yo lo digo, pero en el ambiente que me muevo, justo ayer conversaba con un profesor en un momento que teníamos libre, y él me decía, yo Silvia no me confieso, ya hace más de 20, 25 años. Dice, yo no me confieso. Bueno, él me daba sus razones, me comentaba por qué, me decía que él no cree. Bueno, yo ahí lo escuché primero. El primer paso de nosotros es escuchar. Porque si nosotros no escuchamos a la persona, no damos lugar a que la persona después nos escuche. Porque si yo voy, le tiro todo lo que yo creo, lo que yo sé, lo que a mí me parece, la persona la apabullo, pero no estoy escuchando. Entonces, yo por ahora hice el primer paso con este hermano ayer. Ya después va a venir el segundo paso, que esto ya le prepara el corazón a él para que después me escuche. Y ese es también un camino, un servicio que tenemos que hacer nosotros, los cristianos, los católicos. Escuchar a la gente. La gente necesita, me he dado cuenta ayer yo con este profe, ser escuchada. Muchas veces la gente anda tan rápido, corre tan rápido, y por eso es como que no siente, no experimenta la necesidad de conversión, porque estamos en un continuo, así, un devenir de cosas, como él me decía, yo no tengo tiempo. Me decía, ¿en qué tiempo haces vos todo eso que haces? Me decía el profe. Me dice, yo no tengo tiempo.
Entonces yo ahí le explicaba a él, y bueno, yo, profe, hay cosas que dejo de dar, conversiones es dejar, hay cosas que dejo. Le digo, bueno, vos te dedicas también, te dedicas al trabajo, te dedicas a él, pero yo no, hay cosas, por ejemplo, dejo de tomar horas de clase porque necesito ese tiempo para orar y preparar mis evangelizaciones. Entonces, el Señor nos pide eso, cuando uno ya se ha puesto a escuchar a Dios, y Dios me ha mostrado el camino, tengo que obedecerlo. Lo que decíamos recién, volvemos siempre a lo mismo, es obedecer la palabra. Entonces, un discípulo debe obedecer. Quizás no gano tanto como ganas vos, pero gano en otra área. Estoy ganando para el cielo. Estoy ganando, mi empresa es para el reino de los cielos. Estoy ganando para el Señor, no para este mundo. Bueno, por supuesto, el otro te mira así como diciendo, enloqueció. Pero bueno, es un proceso, hay que esperar el tiempo de cada uno. Por eso ahí uno se da cuenta y dice, todavía no debo hablar, me callo, y ya va a llegar el momento. Ahí entra la oración. Yo debo orar por este hermano para que Dios le abra el corazón, para que Dios lo capacite para entender la palabra iluminadora que le voy a dar la próxima vez. O sea, Igual esto es tengo un un punto de proceso. que no hace falta testimoniar tampoco con palabras, Silvia, porque el testimonio se vuelve la vida misma. Tal vez no tenga que ni siquiera decirle algo, porque si él ve la paz que usted tiene, la alegría que usted lleva, la felicidad de estar en una vida adherida a Jesucristo, en relación con él, en fe, en conversión, ahí el testimonio no es la palabra, ya directamente el testimonio se vuelve la vida misma. Bueno, este es un proceso al que debo ir llegando, vamos de paso en paso, gloria en gloria. Este es un proceso, un camino. Usted ya tocó ver un punto con el que yo quería concluir, capaz que ya estamos en hora, que eso es lo que decía San Francisco. San Francisco, ese es mi objetivo, llegar alguna vez a eso. Todavía no hemos llegado, por eso es que necesitamos evangelizar con la palabra explícita. Pero este es un objetivo en el que todos tenemos que llegar. Cuando lo decían los discípulos, a él le preguntaban, ¿qué hacemos, Padre Francisco, San Francisco de Asís? Y Francisco les decía, vayan y evangelicen, y si es necesario, hablen. O sea, a mí me encanta esa frase porque es como que Francisco les daba a entender, ustedes con su vida, y acá en esta carta, Evangelii Nuntiandi, habla de eso también, ¿no? Como la mejor evangelización es el testimonio de vida. Cuando nosotros tenemos un testimonio de vida que la persona puede verte vivir y puede ver tu obrar, y te ve que tratas de moverte en la verdad, en la sinceridad, en la honestidad, en el amor, en la fraternidad. Entonces, Que hay confianza en el Señor, que hay alegría, que hay esperanza, la paz espiritual que uno pueda demostrar también, de que no es una persona colapsada por lo que ocurre en el mundo, sino que logra encontrar también en el Señor la paz. Eso empieza a ser un testimonio también que transparenta más allá de las palabras, en todo caso. Eso es gracia, es verdad. ¿Sabe que es una gracia, Sabrina? Yo lo experimenté, mire, en un momento dado, yo me tuve que bajar un remis y tuve que cruzar caminando un puente, que está ahora, en este momento debe estar ardiendo en llama. Entonces cruzo un puente y yo iba orando y le decía, Señor, hazme invisible al enemigo. Porque usted no se imagina la multitud que hay ahí con carteles y que están enfurecidos y son esta gente que dice, me llamó la atención y decía, Partido Renovador, Marxista y Leninista. Nunca había escuchado esos partidos yo. Bueno, aquí. Y entonces unas banderas rojas así con unas soles, con martillos, bueno, un entrever. Entonces yo iba cruzando por medio de toda la gente recién, y entonces yo sentí, eso es gracia, porque como usted dice, yo con una paz que a mí misma me sorprendía, y yo mi oración era, Señor, hazme invisible al enemigo, Señor, hazme invisible al enemigo, y caminé, y crucé por medio de toda esa multitud, y digo, bueno, bendito sea Dios que no me han dado un palo por la cabeza, porque no querían que nadie pase. Y entre ellos decían, no dejen pasar a nadie, no dejen pasar a nadie, puede pasar. Y bueno, yo caminé y crucé. Y ese es el Señor, es la presencia de Él, es Él el que nos hace pasar así, aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Esa es la presencia de Dios. Yo por eso creo, ¿no?, que el Señor, cuando nosotros nos volvemos a Él, nos damos vuelta, lo miramos al sol, y le pedimos al Señor que nos acompañe en nuestro camino, que Él esté junto a nosotros, Él está, Él está. Eso es certeza, tenemos que tener esa certeza de fe, y eso es gracia y es animarse, porque si yo me quedaba y decía, bueno, no puedo cruzar, las llamas salen allá, y le digo, no hacemos nada, no hacemos nada, ahora no se puede aquí, pero no, es gracia, porque ahí el Señor me hace sentir que uno cuando pone en práctica la fe, Él actúa, Él ahí obra, es muy importante. O sea, fruto de la oración viene la fe, viene la confianza, viene la conversión. Así es, mujer, usted lo definió. Gloria a Dios.
Vamos a hacer una oración, si le parece, como para ir cerrando el tema de hoy. Si queda algo todavía, me gustaría, la próxima semana me gustaría que profundicemos un poco para ver la conversión, si quiere usted, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y si no, bueno, ya pasamos al siguiente tema, como a usted le parezca. No, no, excelente para mí. A mí me encanta que podamos seguir hablando de la conversión, todo lo que se pueda profundizar en el tema. Yo feliz, y creo que los votantes igual contentos, porque descubrimos que realmente esto está en la Biblia, es un llamado, hay una urgencia también en que tengamos esta conversión y que nos nutramos más de esto. O sea, no podemos dejarlo afuera. Apuremos de recibir mucho de lo que viene del Señor. Quiero hacer brevemente ahora un llamado a todos los que estén viendo el programa, escuchando, viendo el programa, los que lo vean o lo escuchen después, con algo que actualmente me llama la atención, cómo está en boga, cómo ha surgido, y son todas estas corrientes esotéricas. Toda esta cantidad de cosas raras, ocultas, es impresionante. Siempre hubo, pero noto actualmente como que esto ha crecido, y como mucha gente aún de nuestra iglesia frecuenta ambas cosas. Va a misa el domingo y el lunes o martes al curandero, al brujo. Bueno, entonces, acá, por eso quiero hacer una oración de renuncia, para concluir con la oración de hoy, para que las personas que estén escuchando puedan, como decíamos, conversiones, darle vuelta al Señor, pero renunciar a lo otro, dejar la oscuridad y entrar a la luz. Conversiones es eso. Conversiones que si yo acepto a Cristo, acepto su palabra, acepto lo que la iglesia me manda, lo que la iglesia me pide, y me vuelvo a Él en la oración, es dejar. No puedo estar en las dos cosas. No se puede, como decía mi director espiritual, no puedo prender una vela al diablo y una a Dios. No se puede. O soy de Cristo o estoy contra de Él. O sea, si yo sigo frecuentando curanderos, brujos, espiritistas, estoy en contra de Cristo abiertamente. O sea, mi conversión tiene que decir basta, punto final, corto con esto y me vuelvo a Dios. Esa es conversión. Hoy Y como decía, vuelve a cada aspecto de mi vida, realmente tiene que absorber cada aspecto de mi vida, aunque sea paulatino, aunque sea de a poco. Uno no habla de que la conversión de un día para otro, o sea, soy otra persona totalmente distinta, no, irreconocible, perdí mi identidad. No, voy a tener que hacer un proceso, esto va a ser largo, pero que entonces se va volviendo de a poquito más consistente también la fe de uno. No esto de que creo en Dios, pero no voy a misa, creo en Dios, pero no vivo los sacramentos, creo en Dios, pero al mismo tiempo practico el espiritismo, yoga, reiki, brujería, lectura de cartas. Creo en Dios y voy a hacer todo mi esfuerzo por adherir totalmente a Él, con mi familia, con mis amigos, en mi lugar de trabajo, en mis prácticas. Entonces, en todo aspecto que se complemente eso. Así es, Sabrina, usted lo dijo claramente. O sea, si creo en el Señor, tengo que dejar de creer en lo otro. Es recibir algo y dejar otra cosa. Conversión es eso, entregar algo para recibir la vida nueva en Cristo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y no se puede jugar a dos puntas, como me decía mi director espiritual. O estoy con Cristo o estoy en contra de Él. No puedo estar con Cristo y con el diablo a la vez, es imposible, porque es la luz y la oscuridad. No se puede, es imposible. Así que me parece, como hoy, para dar cierre en esta primera parte, que hagamos este primer pasito, que es un pasito grande, el primero en cortar con las ataduras diabólicas y dar un paso en fe para entrar en la luz del Señor. Para convertirme a Cristo es necesario cortar con el mal en todas sus formas. Lo vamos a ir haciendo gradualmente en las otras situaciones de la vida, pero con esta es fundamental que lo hagamos de una vez por todas. Con el demonio hay que cortar de una vez. No se puede seguir transando así con él, estando un día con Dios, un día con el diablo. ¿Y cómo estoy con el diablo? Es clarísimo. A veces uno, porque no lo ve en la fealdad que tiene, cree que no está con él. Pero si me estoy adhiriendo a las cosas que él propone, estoy con él. Si yo, como decíamos, como cristiano, como católico, estoy adhiriendo a leyes abortistas, a leyes de ideología de género, si adhiero a leyes que contradicen esto que hablaban ustedes de eutanasia, todo esto es estar con el diablo. Eso es estar con el demonio. Entonces yo tengo que cortar, tengo que hacer un paso en fe de decir, acepto al Señor, Cristo es mi maestro, mi guía. Entonces renuncio al mal. Vamos a hacer esta renuncia para hacer la oración de cierre. Los invito a todos los oyentes a que vamos haciendo esta renuncia y vamos a ir diciendo, nos vamos ayudando las dos para que usted guíe a la gente. Usted va a poder responder sí renuncio, así las personas sepan que cuando vamos haciendo cada una de estas renuncias, van respondiendo, asintiendo con la voluntad, sí renuncio.
Muy bien. Voy a enumerar solo algunas, son muchas a las que podríamos renunciar, pero voy a enumerar algunas, y bueno, y que el Señor nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día en que hemos meditado sobre lo que es la conversión y queremos convertirnos cada día más a ti, queremos pedirte la gracia de renunciar al mal para poder vencer al mal a fuerza de bien. Porque si no renunciamos al demonio, nunca podremos vencer las propuestas que él nos hace. Necesitamos, Señor Jesús, renunciar al mal en todas sus dimensiones. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿A todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Al ocultismo, esoterismo y toda superstición? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Al conocimiento del futuro al margen de Dios? Sí, renuncio. Renuncio. ¿A la magia, curanderismo y hechicería? Sí, renuncio. Renuncio. ¿A la lectura de las cartas, café y manos? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Al espiritismo, astrología y horóscopos? Sí, renuncio. ¿A adquirir poder y control sobre ti u otros al margen de Dios? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Al control mental y dianética? Sí, renuncio. Sí, renuncio. ¿Al uso de amuletos, fetiches y talismanes? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Renuncias completamente y para siempre a todo esto? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Renuncias también en nombre de tus antepasados? Sí, renuncio. Renuncio. ¿Renuncias a todo egoísmo, lujuria y maldad? Sí, renuncio. Renuncio. ¿A toda autosuficiencia, codicia y ambición? Sí, renuncio. ¿A todo orgullo y vanidad? Sí, renuncio. ¿Renuncias a odios y resentimientos? Sí, renuncio. Renunciamos, Jesús, en tu nombre a todas estas trampas del maligno y hoy queremos entregarnos totalmente a ti, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Liberador, y por eso te decimos, Señor, que creemos en ti, confiamos en ti y queremos someter toda nuestra vida a tu señorío. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso en la oración del Padre Nuestro nos consagramos a ti, renovamos nuestra consagración bautismal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Amén. Y ahora, Señor, queremos confirmar nuestra fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén.
Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Y te pedimos esta gracia por medio de María, nuestra Madre. Dios te Te salve, salve María, María, llena llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo. contigo, Bendita bendita tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto fruto de tu de tu vientre, Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y en la hora de hora nuestra de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Gracias, amén. Silvia, por esta oración, por este momento de reflexión que tuvimos, de aprender más y hacerlo a la luz de la palabra. Es de mucho provecho realmente, le agradezco inmensamente por darnos su tiempo para poder compartir esto, y con la gracia de Dios que podamos volver a reunirnos la próxima semana, si Dios permite. Les dejo una tarea para las casas. Evangelii Nuntiandi, para que las leamos. Pablo VI, exhortación apostólica. Evangelii Nuntiandi, todos los que puedan y quieran, para meditarla, en todo, no solamente hasta la semana que viene, tómense el tiempo que necesiten. Y la carta encíclica Razón y Fe, del Papa Juan Pablo II. Fides et Ratio. Y nos estamos encontrando, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo jueves. Así es, Silvia. Muchísimas gracias entonces. Estamos en comunicación. Un abrazo, Sabrina. Bendiciones. Que esté muy